Pero hoy día, hermanos, como muy bien señalaba nuestro hermano Rodrigo, es el domingo de Epifanía. Según el calendario litúrgico. Es 5 de enero, le puse 6. 5 de enero, y el mensaje se encuentra en la lectura que leímos en Mateo capítulo 12, pero lo vamos a hacer más corto. Vamos a leer del versículo 1 al 2 y del 10 al 12. O del 9 al 12. Sí, del 10 al 12. Y se llama así el mensaje de hoy: la manifestación de Cristo a las naciones. La manifestación. Hoy día es domingo de Epifanía. Y nosotros capaz que no estamos acostumbrados a llamar los domingos como lo llama el griego bíblico, pero Epifanía significa justamente eso, manifestación. La manifestación visible. La primera manifestación visible de Cristo fue en Belén, y de eso vamos a hablar. Y esperamos nosotros hoy su manifestación a todo el mundo en su venida. Por eso se habla de la Epifanía del Señor. Amén. Bien, hermanos, leeremos entonces, ahí lo tengo para los que no tienen su Biblia o lo prefieren leer ahí. Nos ponemos de pie, por favor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Hay que decirlo así porque anda muy... Usted dijo esto, usted no dijo esto otro, entonces hay que... Amén. Dice, lo leemos en voz alta. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias porque tú te has manifestado al mundo, Señor, a través de Jesucristo, el quien es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a ti, Padre, sino es a través de Él. Señor, gracias porque hoy día, en domingo de Epifanía, vamos a meditar en este mensaje que se llama y dice: la manifestación de Cristo a las naciones. Señor, porque vinieron magos que eran gentiles, que eran de otras naciones, y tú les permitiste que te adoraran. Señor, tú hablas con esto de que llamas a todo hombre a que se postre, te adore y cambie su vida. Padre, te alabamos, te bendecimos, que nosotros seamos más que avisados, respondamos a tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento, hermanos. ¿Están cómodos con el aire? ¿Sí, del salón? Porque lo podemos poner más fuerte. Sí, creo que ahí está, mira, ahí están a 5, creo que se puede. Se pueden ir los dos.
Y los de atrás también, Pedrito. Para que yo aquí le voy a pedir a Rodrigo, si me puedes guiar mejor el aire hacia acá, porque está un poquito caluroso aquí. Por eso les digo, hermano. Sí, y guíalo hacia arriba. Sí, así. Eso, hermano. Ahí sí, ahí me parezco a... Ya. Bien, mis hermanos. Bien, hoy día quiero comenzar el sermón de una manera diferente. Lo quiero comenzar contándoles una historia. En la madrugada del 22 de julio de 1961, vean aquí adelante, el faro Evangelistas, que está ubicado en el estrecho de Magallanes, uno de los pasos marítimos más peligrosos de Chile, se apagó durante una feroz tormenta. Este faro, que fue construido en 1896 sobre unos islotes azotados constantemente por vientos de hasta 200 kilómetros por hora, era la única luz guía para los navegantes de esas traicioneras aguas. Esa noche, el carguero inglés Princess Sophie o Princesa Sofía navegaba confiando en encontrar la luz del faro para orientarse en medio de la densa niebla y las turbulentas aguas del estrecho. Sin la guía del faro, el barco se desvió de su ruta y se estrelló contra los arrecifes. La oscuridad y desorientación cobraron un precio devastador. 19 vidas se perdieron en las gélidas aguas del sur chileno. Imaginen el terror de aquellos marineros buscando desesperadamente en la oscuridad una luz que no aparecía. Las olas golpeando el casco, el viento aullando y la angustia creciente al darse cuenta de que estaban perdidos en uno de los pasajes marítimos más peligrosos del mundo. Hermanos, así como esos navegantes necesitaban la luz del faro para encontrar su camino a puerto seguro, la humanidad entera está necesitando la humanidad entera vaga en tinieblas espirituales, necesitando desesperadamente una luz que le muestre el camino hacia Dios. Hace más de 2000 años, en el Oriente, un grupo de sabios experimentó algo extraordinario, hermanos. No fue la luz de un faro común, sino una estrella única, una señal celestial que los llevaría al encuentro más importante de sus vidas. Esta estrella no solo iluminaba el camino físico, sino que representaba la luz divina que finalmente había llegado para iluminar a toda la humanidad. Gloria a Dios. Así como el faro Evangelistas era crucial para la navegación segura en el estrecho de Magallanes, la estrella de Belén se convirtió en la luz guía que condujo a los sabios a través de territorios desconocidos hasta el encuentro de El Salvador. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bien, vamos a ver el contexto bíblico y comenzaremos con el contexto histórico. Primero tenemos el tiempo de los eventos. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, ocurre durante el reinado de Herodes el Grande, un rey nombrado por los romanos para gobernar Judea. Herodes era conocido por su paranoia y crueldad, ya que eliminaba cualquier amenaza a su poder.
incluso a miembros de su propia familia. Este trasfondo explica su reacción hostil ante la noticia del nacimiento de un rey de los judíos. Segundo, los magos del griego magoi, que significa sabios o astrólogos, que eran provenientes probablemente de Persia o de Babilonia, eran expertos en astronomía, astrología y otras ciencias antiguas. Aunque eran gentiles, Dios los guió a través de una estrella para encontrar al Mesías, lo que simboliza la inclusión de las naciones en el plan de salvación. La estrella. En el mundo antiguo, las estrellas y fenómenos celestiales eran interpretados como señales divinas. La estrella que guió a los magos o sabios fue una manifestación especial de Dios, que lo llevó directamente a Jesús. Esto muestra que Dios puede usar medios culturales y naturales para revelar su verdad. Aleluya. Tenemos Belén. Belén, que era una pequeña ciudad en Judea, conocida como la ciudad de David, porque ahí nació David. Según el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, el Mesías habría de nacer allí, cumpliendo así la profecía mesiánica. Este detalle subraya que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Aleluya. Segundo, tenemos el contexto literario. El propósito del Evangelio de Mateo. Es importante que nosotros podamos saber cuál es el propósito de los libros bíblicos para que entendamos el contexto y podamos interpretar muy bien la Escritura y no interpretar lo que nosotros queremos que la Biblia nos diga. Así que el propósito del Evangelio de Mateo escribe principalmente para una audiencia judía con el objetivo de demostrar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. En este pasaje, Mateo enfatiza que Jesús no solo es el Rey de los judíos, sino también el Salvador de las naciones gentiles, como lo simbolizan los sabios. Segundo, nos encontramos con un contraste en las respuestas. Mateo aquí presenta un contraste claro entre las respuestas a la manifestación de Cristo. Por un lado, tenemos a Herodes, que demuestra un rechazo y hostilidad. Tenemos los líderes religiosos, los cuales mostraron indiferencia, y los sabios o magos, que adoraron genuinamente. Este contraste es un tema recurrente en Mateo, que destaca cómo no todos reconocen o aceptan a Jesús como el Mesías. Además tenemos el cumplimiento de las profecías, donde Mateo cita a Miqueas 5:2 para mostrar que el nacimiento de Jesús en Belén fue dicho por los profetas. Nos vamos al contexto bíblico, la manifestación de Cristo en las naciones. Esto es interesante, hermanos, porque hasta el Antiguo Testamento el Mesías solamente iba a venir hacia los judíos, ¿cierto? Pero desde el Antiguo Testamento se profetizó que la luz iba incluso a llegar hasta los gentiles. Así lo profetiza Isaías. Como la lectura que vimos del profeta Isaías, capítulo 60. Este pasaje, hermanos, es clave para el tema de la Epifanía. La Epifanía es la manifestación de Cristo, que celebra la revelación de Cristo como Salvador del mundo. Los sabios, como representantes de las naciones gentiles, simbolizaban la inclusión de todos los pueblos en el plan de salvación de Dios. Jesús como Rey. Desde el principio, Mateo representa a Jesús como el Rey legítimo, no solo de Israel, sino de todas las naciones.
Esto se refuerza con los regalos de los magos, oro, incienso y mirra, que reconocen su realidad, su realeza, su divinidad y su sacrificio. Y por último tenemos la soberanía de Dios, que Dios guía a los magos a través de la estrella y protege de Herodes a advertirle en sueños. Y por último, la Epifanía. Esto es el tema de este capítulo. La Epifanía es mucho más que un evento histórico. La palabra Epifanía viene del griego epifaneia, que quiere decir manifestación o revelación. Cuando hablamos de la Epifanía del Señor, nos referimos a ese momento glorioso en que Dios reveló a su Hijo no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad, representada en estos magos del Oriente. Gloria a Dios. Estos sabios, probablemente provenientes de Persia o Babilonia, eran estudiosos de las estrellas y los antiguos escritos. No eran judíos, eran gentiles extranjeros. Estaban fuera del pueblo escogido. Y sin embargo, Dios los eligió específicamente para ser testigos de esta revelación mundial. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió a una cultura distinta, más bien una cultura pagana, para que adoraran a Jesús? Bueno, porque desde el principio el plan de Dios era universal. Es importante hacer esta distinción, ya que el universalismo es entendido como la creencia de que al final todos los seres humanos serán salvos y reconciliados con Dios. Y esto es, hermanos, considerado una herejía. Por eso no tenemos que confundir cuando hablamos del plan universal de Dios con el universalismo. ¿Ok? Es importante que entendamos eso, porque hay muchos que dicen y citan Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esfuerzan el versículo ahí para encajarlo en una verdad que no es tal, porque dice más a todos los que creen en Él. Claro, el mensaje es universal, pero es para algunos, los que Dios escogió para que creyeran en Él. Amén. Eso es importante entenderlo. Esta postura, hermanos, hereje de los universalistas, contradice claramente la enseñanza de las Escrituras sobre la doctrina de la salvación, la gracia, el juicio y la justicia de Dios. No debe confundirse con el propósito universal del plan de Dios, para glorificar su nombre en toda la creación y para bendecir a todas las naciones a través de su obra redentora en Cristo. Hoy, hermanos, en un mundo donde muchos se sienten perdidos, donde las personas buscan sentido en diferentes filosofías y religiones, donde la oscuridad espiritual parece más densa que nunca, este pasaje de Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12, resuena como una verdad poderosa y transformadora. Gloria a Dios. Esta mañana, mientras exploramos este texto, descubriremos tres verdades fundamentales. Primero, Cristo es la luz que trasciende fronteras. Segundo, la respuesta de los magos, un modelo de búsqueda espiritual. Y tercero, siguiendo la luz de Cristo en el siglo XXI. Cada uno de estos puntos sacados del texto. Bien, hermanos, entonces abrimos nuestras Biblias y abramos nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Bien, desarrollamos el sermón y comenzamos con Cristo, la luz universal que trasciende fronteras. Leemos todos juntos, hermanos, en voz fuerte, los versículos. Dice, cuando Jesús nació,
Leámoslo todo, por hermano. ¿Está ahí? Ah, perdón, no está ahí. Ahora sí. Ya, perdón. Ya, ahora sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Bien, hermanos, el primer punto de este texto es la luz prometida. Aquí nosotros leímos al profeta Miqueas, al profeta Isaías, el profeta Isaías 60, los primeros versículos donde promete el Señor la venida. En el versículo 3 de Isaías 60 dice: las naciones vendrán a tu luz. El profeta Isaías ya lo había anunciado. Por lo tanto, era necesario que hubiese una luz que atrajera a todos a Cristo. Y la estrella cumple la profecía. Y cumple la profecía de Números 24:17, para los que les gusta anotar. Números 24:17, que dice: saldrá estrella de Jacob. Gloria a Dios. Dios usa un lenguaje universal. ¿Cuál es? Las estrellas. Para comunicarse ¿con quiénes? Con los gentiles, no con su pueblo, porque por su pueblo tenía las escrituras, ¿cierto? Pero él quería comunicarse con los que no eran su pueblo. Eso es importante, hermanos. Nosotros muchas veces le predicamos solamente a los creyentes, pero tenemos que predicarle a los que no creen. Porque allí la luz brilla, refulgente. Gloria a Dios. Después tenemos rompiendo las barreras. Los sabios o los magos representaban una cultura y religión totalmente diferente, hermanos. Y esto hay que hacer hincapié, porque muchas veces se muestra, ¿cierto?, a los magos de Oriente, a los reyes magos, a los sabios de Oriente, como muy devotos, pero ellos salieron en busca de esta estrella y de este Mesías, pero no iban a adorar al Mesías. Ellos tuvieron una transformación en el camino. Eso nos muestra o nos recuerda la transformación que tuvieron los leprosos que fueron sanados por Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes o no? Que eran 10 leprosos, le dijo, son sanos, y cuando iban caminando, se sanaron. Y solo uno volvió a agradecer. Pero esa es otra enseñanza. Bueno, estos sabios representaban una cultura y religión distinta. Probablemente eran zoroastrianos, que ellos creían en Zoroastro, que era una divinidad pagana, o eran astrólogos babilónicos. Pero Dios los alcanza a ellos, hermanos, los saca de su comodidad, los hace atravesar todo el desierto. ¿Por qué? Porque los alcanzó en su contexto cultural. Y esto nos habla del llamado misionero que nosotros tenemos, hermano. Nosotros no podemos pretender a la gente hablarle nuestro lenguaje. Tenemos que comunicarnos con su lenguaje y hablarles ahí de Cristo. Eso es importante, hermanos. La luz de Cristo penetra más allá de las barreras geográficas. Ellos venían de Oriente. La luz de Cristo penetra más allá de las barreras culturales. Ellos eran unos sabios extranjeros. La luz de Cristo penetra más allá de las barreras religiosas.
ya que ellos eran practicantes de otra fe. Y muchas veces para nosotros, hermanos, los chilenos, se nos vuelve una barrera el decir que, por ejemplo, yo soy budista. Y uno dice, ya budista, no le hablo de Cristo. No, pues hermano, con mayor razón. Háblele de Cristo, porque Él está en busca de la verdad. Y si está en busca de la verdad y ha ido donde Buda, donde Krishna, donde Zoroastro, donde cualquier idea o filosofía, está en busca de la verdad. Y no ha logrado encontrarla totalmente, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gloria a Dios. Entonces, la luz de Cristo también penetra más allá de las barreras sociales. Ellos eran unos eruditos que se encontraron al final con pastores. Y eso es lo hermoso de la iglesia, hermanos. Es que en la iglesia no hay barreras sociales. Se reúne el magistrado con el obrero. Se sientan juntos y alaban a Dios. Hay profesores entre nosotros y hay gente obrera, pero los dos son dignos delante del Señor por la dignidad de Cristo. Y eso es hermoso, hermanos. Eso solamente lo logra el Evangelio de Jesús. Bien, la aplicación que Cristo sigue trascendiendo las fronteras hoy, hermano. Las fronteras que usted ponga, los límites que ponga, Dios a través de Cristo los trasciende, los penetra. Gloria al Señor. Por eso decimos que para lo imposible, para Dios no lo hay. Hay ejemplos modernos de cómo el Evangelio alcanza diferentes culturas. En el Medio Oriente hay encuentros a través de sueños y visiones. En África Dios usa las transformaciones de las comunidades tribales. Por ejemplo, no me acuerdo de la tribu, pero hay una tribu que se convirtió a Cristo. Tremendo testimonios. En China sabemos que en China está prohibido el Evangelio. Pero sin embargo hay un crecimiento de la iglesia subterránea. Hay una iglesia bajo tierra, hermanos. Gloria a Dios. En América Latina, la evangelización a través de los medios digitales. Todos nosotros tenemos medios digitales. Hasta yo, hermano, estoy en TikTok, hablando del Señor, hablando de teología. Y eso me lo permite el Señor. En Europa hay un renacimiento espiritual en contextos seculares. En América del Norte, las iglesias multiculturales alcanzan a los inmigrantes. Eso es importante, hermanos. Acá en Chile hubo un boom de los haitianos, ¿se acuerdan? Año 2017. Nosotros recibimos a una comunidad haitiana aquí mismo. No, ¿estabas tú? ¿Estabas tú, hermano Rodrigo? ¿Cierto? Ustedes sí estaban. Mi hermano Héctor, mi hermana Isabel. Nuestro hermano haitiano, ¿se acuerdan? E incluso había un hermano que me traducía, porque habían 15 hermanos que venían, que no hablaban, y yo tenía un traductor de creolé, así que yo me creía todo. Pero eso, hermanos, lo hace el Señor, porque el Señor atraviesa fronteras. Eso nos habla del poder unificador del mensaje de Jesús. Amén. Segundo, la respuesta de los magos o de los sabios, que es un modelo de búsqueda espiritual. Y leemos, hermanos, del versículo 9 al 11.
1, 2, 3. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y habiendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Bien, vamos al primer subpunto, una búsqueda internacional. El versículo 2 nos dice, vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Ellos, los magos, indagaron, vieron todos y ellos se dieron cuenta que había una profecía del profeta Isaías, del profeta Miqueas, que iba a haber una estrella. Ellos sacaron cuentas, vieron la cartografía del cielo y dijeron, hay una estrella, la vamos a seguir. Pero aquí dice, vimos su estrella. La pregunta es, ¿ellos salieron viendo la estrella? Es probablemente porque la siguieron. Pero ellos no tenían claro a qué es lo que iban, ya que el camino lo fue trabajando el corazón. Y eso es lo que nos sucede, hermanos, a nosotros. Nosotros de primera vamos a la iglesia, venimos a la iglesia y no entendemos ni jota lo que nos habla el pastor, y más encima se anda vestido como yo, se le arma la confusión, dice, me metí en una iglesia católica, romana, pero no, es una iglesia presbiteriana, ¿ya? Entonces, ahí se enredan, se confunden, pero hermanos, ellos perseveraron. Yo te llamo a perseverar, porque vas a ver que al final vas a terminar adorando a Cristo. De primera viniste por curiosidad, porque te dijeron, hey, ven para acá. O viniste por amor. O viniste por, no sé, por cualquier cosa, viniste. Viniste por que te invitaron. O porque buscabas desesperadamente una iglesia reformada. Puede suceder. Pero hermanos, lo que te quiero decir aquí, que al final haya sido cual haya sido la razón, si perseveras, vas a terminar adorando a Cristo. Gloria a Dios. Por eso persevera. Entonces ellos perseveraron. ¿Y cuáles fueron las características de la búsqueda? Bueno, ellos tuvieron determinación. Eso es lo que nos necesitamos, determinación. Puede que tú vengas y el primer día te haya tocado el Señor. Pero puede que no. Puede que vengas hace un año y todavía el Señor no te toca. Tienes que tener perseverancia y determinar. Por ejemplo, ellos viajaron grandes distancias. Me imagino que al más de alguna vez deben haber dicho, mejor estamos cerca, devolvámonos. Pero ellos tuvieron determinación. Sacrificio, hermanos. Dejaron sus comodidades. Ellos anduvieron meses en el desierto. Y perseverancia, siguieron buscando. Incluso ellos fueron a Jerusalén. Esto es importante. Ellos fueron a Jerusalén, hermanos. Y le preguntaron a Herodes. Y la humildad, porque ellos preguntaron diligentemente. Cuando uno no sabe y tiene que ir a un lugar, ¿uno qué hace? Pregunta, ¿cierto? Cuando uno va y le dicen, mira, queda por ahí en el Bosque Norte, con qué sé yo, y ahí uno está buscando la dirección y tiene la humildad para preguntar. Gloria al Señor. Y aquí nos encontramos, hermanos, con un punto importante. La adoración
auténtica, el versículo 11 dice, postrándose lo adoraron. Gloria al Señor. Y aquí vemos elementos de la adoración genuina, hermanos. Ahora, insisto, estos eran hombres paganos, no eran cristianos, hermanos. Pero en el camino se convirtieron al Señor. Gloria al Señor, quizás tú estás en el camino de convertirte a Cristo. Gloria a Dios. Los elementos de la adoración. Primero, se postraron, hubo un reconocimiento. La pregunta es, ¿hay un reconocimiento al Señor en este día aquí? Segundo, se regocijaron de sobremanera, hubo gozo. El segundo es que hubo gozo, el gozo del Señor. Es cierto, en nuestras iglesias presbiterianas, luteranas, anglicanas, históricas, somos como medio apagados, no levantamos las manos, somos medio seriotes. Pero el gozo del Señor está presente. Amén. Está presente. Y luego la adoración auténtica también ofrece. ¿Qué es lo que ellos dieron? Ofrecieron tesoros, generosidad. Y luego la voz del Señor les dijo en el versículo 12 que ya era tiempo de retirarse, se fueran, pero no le fueran a avisar a Herodes. O sea, que rompieran su palabra, porque ellos en los versículos anteriores, ¿cierto? Dice que Herodes le había dicho que le volvieran a avisar para él ir y también adorarle. Nosotros sabemos que él iba a matar a Jesús. Pero vino una voz del cielo de un ángel, seguramente Gabriel, que le dijo, vuélvanse por donde se vinieron al tiro. Entonces hubieron obediencia. Entonces, esto es importante. Hay cuatro elementos importantes de la adoración. Reconocimiento, gozo, generosidad y obediencia. Amén. Bien, y vamos a hablar un poquito de los dones significativos que ellos entregaron. Dice el texto que ellos entregaron tres elementos. Voy a hacer un paréntesis, me acordé de algo. ¿Saben cuál es el nombre de los tres reyes magos según Puente Alto? Es un chiste lo que voy a decir, ¿eh? Es un poco para distenderlo. ¿Saben? Malhechor, gastar y va a saltar. Ja, 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 ja. Ríanse, ja, 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 ja. Y hacerle paréntesis. Me acordé, hermano. Es muy bueno el chiste. ¿Se lo sabían o no? ¿No lo habían escuchado nunca? Es más repetido que... pero bueno. Ok. Entonces ellos les llevaron incienso. El incienso es el reconocimiento de su divinidad, de su deidad. Gloria a Dios, lo reconocieron y le llevaron el elemento. Nosotros reconocemos al Señor con el incienso de la oración, hermanos. La oración es para nuestro Dios, porque lo reconocemos a Él como el único Dios verdadero. Segundo, mirra. La mirra era una anticipación de su sacrificio. Y segundo, el incienso, reconocimiento de su deidad. El primero, reconocimiento de su realeza. Y mirra, anticipación de su sacrificio. Estos regalos entregados por estos forasteros demuestran la importancia de dar lo mejor a Cristo. Todos tenemos dones, talentos dados a Dios, dados por Dios, perdón. Los necesitamos en la iglesia de Cristo. Amén. Tercero, siguiendo la luz de Cristo en el siglo XXI. Versículo 12.
lo leemos en voz alta. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por su otro camino. Por otro camino. Bien, lo primero. Vamos a hablar sobre el discernimiento. Discernir la guía. Los magos o los sabios fueron guiados de múltiples formas. No solamente las estrellas, sino que fue una señal natural, la estrella. Pero también ellos tenían el escrito del profeta Isaías, la escritura, que es la palabra revelada. Y también aquí dice en el verso, siendo avisados por una revelación en sueños. También aquí el Señor les habló por sueños. A los sabios les habló por tres cosas. Les habló por una señal natural, la estrella, por la palabra revelada y por sueños. A mí el Señor, hermanos, no me ha hablado nunca por sueños. Nunca. A otros sí. ¿Aquí hay algunos que han hablado por sueños? A mí no. Pero no tengo necesidad que me hable por sueños porque yo tengo su palabra. Entonces, porque tengo su palabra, la leo todos los días, la escucho, la escudriño, me arrepiento, rasgo mi vestidura, cambio mi vida. Y también hay otros que necesitan las señales naturales. Por ejemplo, voy a contarlo por enésima vez, hace 20 años, en el 2010, en el 27F, hubo un terremoto, ¿cierto? ¿Todos estuvimos en ese terremoto? Aunque sea chiquitito, ¿tuvieron ustedes? ¿Qué haber tenido unos 2, 3 años? Claro, mis hijos tenían como 7, 8. Fue el 2010. ¿Y qué sucedió ahí? Terremoto para todos, ya por igual, pero la hermana de mi esposa, llamada Marisa, que había estado descarriada durante 20 años, el Señor usó ese terremoto, ¿se acuerda? Y ella todavía sirve al Señor, lo sirve en una iglesia en el bosque, una iglesia bíblica. Gloria a Dios. Y ella dice que el Señor le movió el corazón y dijo, ya, hasta aquí se acabó y con todo, con tutti. Muchos esperan eso. El Señor no tiene problema de hablarte por sueños, no tiene de hablarte por señales, no tiene problema de hablarte por tu palabra, por su palabra, pero lo importante es que tú escuches y obedezcas. Amén. Hoy día Dios nos guía a través de ¿qué? De su palabra. Gloria a Dios. Dios nos guía a través de su Espíritu. Y Dios nos guía a través de su iglesia, hermanos. Y para muchos, la iglesia del Señor es algo nomás. No es algo tan importante. Pero la iglesia del Señor es el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Gloria a Dios, es su complemento. Y también nos habla por las circunstancias providenciales. ¿A cuántos en el 2024 le pasaron circunstancias adversas? A todos nosotros. Pero hoy día estamos aquí. ¿Le das gracias a Dios por eso? Porque tal vez por esas circunstancias no estarías aquí, estarías en el mundo. Pero hoy día estás aquí. Y eso es lo que cuenta. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a enfrentando los obstáculos. Los sabios enfrentaron la distancia física veniendo de Oriente. La incertidumbre, porque no sabían con qué se iban a encontrar. Con Herodes, la oposición, en que hemos dicho que este monarca puesto por Roma, lo único que le interesaba era mantener su poder. Bueno, ellos tuvieron
obstáculos, y nosotros también tenemos obstáculos para ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, las distracciones modernas. ¿Cuáles son? Las redes sociales, el internet, el uso excesivo, el entretenimiento excesivo. Ojo, estoy diciendo excesivamente, porque las redes sociales e internet se puede usar. No es malo en sí mismo. Hemos satanizado todas las cosas que usamos. ¿Pero quién la usa? Nosotros. Nosotros somos los malos. Entonces dice entretenimiento excesivo, y en algunos casos incluso demandas familiares o laborales pueden desviar nuestra atención de Dios y de nuestra participación activa en la iglesia. Son distracciones modernas. Pero nosotros tenemos que estar firmes a esas distracciones. Amén. Segundo, el relativismo cultural. La sociedad actual promueve la idea de que todas las verdades son válidas. ¿Ha escuchado eso? Todo es válido. Y que no hay una verdad absoluta. Hermanos, la verdad absoluta está escrita. Gloria a Dios. La Biblia. Lo que desafía las enseñanzas bíblicas y puede llevar a la confusión o al compromiso con valores no bíblicos. Y tercero, algo que es importante para la iglesia, pero también es algo importante de saber que la lucha espiritual sigue siendo real. Para nosotros los reformados, muchas veces el diablo pasó a un cuarto, quinto lugar. Después de que éramos pentecostales, y el diablo estaba como en segundo lugar, porque todo lo que hacíamos era contra el diablo, ¿cierto? Pero después entendimos que el diablo ya está debajo de nuestros pies. El diablo anda como el ladrón rugente buscando a quien devorar, pero no va a devorarnos a nosotros, porque nosotros somos comprados a precio por Cristo, ¿cierto? Y entonces, como que lo sacamos de nuestro evangelio, de nuestra teología. El diablo ya no existe. Pero hermanos, el diablo está más vivo que nunca. Lo hemos comprobado incluso en nuestras familias. Pero no tiene el poder. El poder lo tiene Cristo. El poder lo tiene Jesús. Él cree que tiene el poder, pero no tiene el poder, lo tiene Jesús. Ahora, el poder que Él tiene, paradójicamente se lo damos nosotros, hermano. Porque nosotros no oramos, nosotros dejamos que vean televisión hasta las horas de la noche, tarde, nuestros hijos no sabemos qué ven, y capaz que estén viendo esa película de Netflix que me han dicho, yo no la he visto, por si acaso, que se llama Lucifer. Y que me han dicho, no la he visto, tampoco me interesa verla, pero ahí viendo un poco la trama, lo que exalta al diablo, el poder de Satanás. Lo visibiliza, lo normaliza, y por ende el diablo ya es parte de nuestra vida. Y nosotros sin saberlo, nosotros decimos que adoramos a Cristo, pero el diablo es parte de nuestra vida. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, Efesios 6:12. Efesios 6:12, ¿qué dice Efesios 6:12? Búsquelo, y el que lo lea, el que lo tenga lo lee, por favor, hermano. Efesios 6:12. Bueno, lo encontré yo, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra... Pero hermanos, es una lucha, no es una batalla, la batalla ya está ganada. En Cristo somos más que vencedores.
Pero es importante, hermanos, poder, como dice el apóstol Pablo, no traer no es que creamos en el diablo, pero que no tomemos a la ligera a Satanás. Los cristianos se enfrentan a ataques del enemigo, tentaciones y un ambiente en que en muchos casos se opone abiertamente a la fe cristiana. Es así, hermanos, pero nosotros sabemos que tenemos nuestras armas de nuestra milicia, no son carnales, más son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué herramientas tenemos? La palabra de Dios, la alabanza de nuestra boca. Es increíble, hermano, cómo cambia uno ambientes adorando al Señor. Poniendo música. Yo muchas veces pongo música instrumental. No me gusta mucho la música de letra porque como yo trabajo pensando, entonces pongo música instrumental. Y hermano, es una bendición. Y las personas que están a mi lado dicen, oh, qué lindo, qué bonito. Gloria al Señor. Y es música de adoración instrumental de himnos. Bien. Hermanos, por último tenemos un llamado a la transformación. Dice el versículo 12, dice, regresaron por otro camino. Siguiendo el ejemplo de los sabios con Jesús, evidentemente el encuentro con Cristo nos cambia. Ellos iban por un camino y volvieron por otro. Hermanos, eso es lo que debe suceder en nuestra vida cada vez que venimos al Señor a escuchar su palabra el día domingo. Venimos con un camino en nuestro corazón, pero ese camino tiene que ser cambiado y puesto en orden e irnos en pos del camino de Cristo. Gloria al Señor. Y esto tiene implicaciones prácticas, las nuevas prioridades. Dios comienza a ser nuestra prioridad, buscamos agradarle a toda costa, lo que es una señal de haber nacido de nuevo, el agradar a Dios a toda costa. Un nuevo propósito, nuestro nuevo propósito es vivir para su gloria. Y tercero, la nueva dirección en la vida. Eso es la conversión, hermanos. Nosotros no decidimos el camino, ya está decidido por Cristo. Y nosotros nos tenemos que ajustar a su voluntad. No es tu camino, no es que tú decidiste el camino. El camino te eligió. Jesús es el camino. Conclusión. Volvamos por un momento a nuestro faro. Al faro evangelistas en el estrecho de Magallanes. Después de aquella trágica noche de 1961, se implementaron sistemas de respaldo y protocolos más estrictos para asegurar que su luz nunca más se apagara. Hoy, más de 60 años después, esta luz sigue brillando, guiando a los navegantes a través de las tempestuosas aguas del sur. Pero hay una luz aún más importante, que nunca se ha apagado y nunca se apagará. Hace más de 2000 años Dios encendió una luz en Belén, que sigue brillando hoy con la misma intensidad. Esa luz no es la estrella, esa luz es Jesús. Gloria a Dios. Los sabios la siguieron y encontraron al Salvador. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Así como el faro no discrimina entre los barcos grandes o pequeños, mercantes o pesqueros, la luz de Cristo brilla para todos. No importa tu pasado, tu cultura o tu condición social. Al igual que los magos sabios de Oriente, todos estamos invitados a seguir esta luz divina. 2. Los sabios no se conformaron con ver la estrella desde lejos.
Emprendieron un viaje, hicieron sacrificios, persistieron hasta encontrar a Jesús. Gloria a Dios. Hoy Él nos llama a hacer más que simplemente admirar su luz desde la distancia. Nos invita a un encuentro personal y transformador, hermanos. Y tercero, cuando los sabios encontraron a Jesús, regresaron por otro camino. No solo geográficamente, sino que fue espiritualmente. Y eso es lo que tú debes procurar cada vez que vienes al culto. Te vienes por un camino medio chueco, pero después te vas por el camino recto, el camino de Jesús. Gloria al Señor. Un encuentro genuino con Cristo siempre resulta en un cambio de dirección en nuestra vida. Amén, hermanos. Bien, las preguntas. Siempre pregunto al final, ¿qué harás tú con esta luz? Primero, son preguntas retóricas, las responde usted. ¿La ignorarás arriesgándote a perder en las tormentas de la vida? ¿La ignorarás arriesgándote a perderte en las tormentas de la vida, hermano? Póngase de pie. Ya estoy terminando. ¿Qué harás con tu luz? ¿Ignorarás arriesgándote a perderte en las tormentas de la vida? Segundo, ¿lo observarás desde lejos como un espectador casual? Hay mucha gente que sigue a Cristo desde lejos, habiéndole seguido de cerca como Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro seguía a Jesús de cerca? Pero después, en que fue apresado Cristo, él lo seguía de lejos, pero lo seguía. Y tercero, harás como los magos, te levantarás y le seguirás hasta encontrarte cara a cara con el Salvador. Mis hermanos, gloria a Dios. Qué bueno que las circunstancias se pueden refrendar. Me alegro mucho que estés aquí hoy. El ayer ya pasó. El hoy cuenta. Para Dios no existe el pasado ni el futuro. El hoy. Permítanme terminar con las palabras de Jesús mismo en Juan 8:12. Léala por favor muy fuerte. Léala usted. Aleluya. Yo soy la luz del mundo. Esa luz está brillando en tu corazón ahora. Esa luz está brillando, refulgente. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué pasa cuando se nos apaga la luz? Nos tropezamos, nos caemos. Y uno se cae con cosas que en las tinieblas cambian de longitud o de tamaño las cosas, ¿cierto? Claro, pero después cuando uno enciende la luz, dice, y con esto me caí. Eso sucede cuando vienes a Cristo. Te empiezas a dar cuenta y dices, y con esto, y de esto estaba esclavo del trago, estaba esclavo de la pornografía, estaba esclavo de fumar, de tomar pastillas, estaba esclavo de eso. Cuando hay una libertad tan gloriosa para los hijos de Dios. Gloria al Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que cada uno de nosotros pueda decir como los sabios, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle.
Amado Dios, que esta mañana podamos encontrarnos